Muy buenos días a todos los oyentes de este su programa. Buenos días, Señor. Este espacio, este tiempo devocional que hacemos cada mañana para iniciar nuestros días en la presencia del Padre, en la presencia de Dios, para meditar en su palabra, para recibir de parte de Dios las palabras de sabiduría, el alimento, la leche espiritual no adulterada, la luz que alumbra nuestro camino. Eso es la palabra de Dios. Y ese es el beneficio que tenemos cuando, cuando recibimos, cuando tomamos la decisión de meditar en ella, de meditar en sus caminos y sobre todo la decisión de obedecer todo lo que Dios nos dice en su palabra. Damos la bienvenida entonces a todos aquellos que se conectan y que a esta hora nos escuchan a través de nuestros diferentes canales y diferentes plataformas. Yo quiero invitarles a que ahí donde usted está escuchando, sea en el YouTube o sea en el Facebook o sea donde quiera que en la plataforma que nos esté escuchando, invitarle a que escuche este audio hasta el final, invitarle a que lo comparta con otras personas, invitarle a que le dé me gusta, también es muy importante para nosotros, y también a que se suscriba a nuestros canales para que así eh, haga parte de nuestra comunidad, de nuestra hermosa comunidad de estudiosos y amantes de la palabra de Dios. Vamos entonces a continuar nuestro estudio en el libro de Oseas. Vamos ahora al capítulo 9. Viene desde el capítulo 4 el Señor hablándole a su pueblo Israel, al reino del norte, y también de vez en cuando hace un guiño y como que mueve los ojos para hablarle al reino del sur, a Judá, porque recuerde que, bueno, en el libro de Ezequiel nos da la imagen de dos hermanas. Eh, Judá y Samaria son dos hermanas que cada una se corrompió y, y la una no aprendió del castigo de la otra. Eh, Desafortunadamente es así. Dios aquí le está hablando entonces en el libro de Oseas a, a su pueblo Israel, le está reclamando, le está recriminando por su infidelidad, le está recriminando por alejarse de Dios. Dios le dio unos mandamientos, Dios hizo un pacto con Israel, Dios le dio unos lineamientos, pero ellos prefirieron adorar un becerro de oro. Ellos prefirieron irse detrás de los Baales y pues fueron muchos los profetas que vinieron a advertirles, fueron muchos los profetas que vinieron a enseñarles, pero los desecharon, los insultaron, los maltrataron y eventualmente a muchos los terminaron matando. Pero sin embargo Dios seguía hablando, Dios seguía hablándole al pueblo de Israel y Dios no para de hablarle. Y así lo vemos en Oseas, lo vamos a ver más adelante en el profeta Amós y en Isaías también, lo vimos. Eh, Hemos visto muchos profetas a lo largo de nuestro recorrido y de nuestro estudio. Dios no se cansa de hablarle a su pueblo. Dios no se cansa de advertirle. Dios no se cansa de, de decirle al pueblo que cometió un error. Y básicamente lo que está haciendo es haciendo un llamado a que se arrepientan, dándoles una oportunidad y una vez y otra vez y otra vez. Y en este capítulo 9 nos va a hablar nos va a mostrar mucho acerca de las consecuencias que, que le espera al pueblo de Israel por haberse alejado de Dios. Esas consecuencias van muy de la mano con lo que, o esta enseñanza va muy de la mano con lo que Dios ya le dijo al pueblo en la Torah en Deuteronomio 28. O sea, desde Deuteronomio 28, desde que Dios le entrega los mandamientos al pueblo de Israel, le advirtió lo que pasaría si el pueblo se aleja de Dios y si no guarda los mandamientos. Usted puede ir a leer Deuteronomio 28 a partir del versículo 15. Eso es lo que se conoce como las consecuencias de la desobediencia. Es un capítulo muy largo, pero yo le invito a que lo lea detenidamente. Y se va a dar cuenta de que hay una similitud entre Deuteronomio 28
y lo que nos dice aquí en Oseas capítulo 9. Dice entonces el capítulo 9 de Oseas: no te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios. Amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. La era y el lagar no los mantendrán, y les fallará el mosto. No quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Asiria, donde comerán vianda inmunda. No harán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios les serán gratos. Como pan de enlutados les serán a ellos. Todos los que coman de él serán inmundos. Será pues el pan de ellos para sí mismos. Ese pan no entrará en la casa de Jehová. ¿Qué haréis en el día de la solemnidad y en el día de la fiesta de Jehová? Porque he aquí, se fueron ellos a causa de la destrucción. Egipto los recogerá, Memphis los enterrará. La ortiga conquistará lo deseable de su plata, y espino crecerá en sus moradas. Vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución, e Israel lo conocerá. Necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu, a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. Atalaya es Efraín para con mi Dios. El profeta es lazo de cazador en todos sus caminos. Odio en la casa de su Dios. Llegaron hasta lo más bajo de su corrupción, como en los días de Gabaá. Ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. Como uvas en el desierto, hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio. Vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables, como aquello que amaron. La gloria de Efraín volará cual ave, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Y si llegaren a grandes sus hijos, los quitaré de entre los hombres, porque hay de ellos también, cuando de ellos me aparte. Efraín, según veo, es semejante a Tiro, situado en lugar delicioso. Pero Efraín sacará a sus hijos a la matanza. Aquí vamos a ver entonces hasta esta parte algunas consecuencias del pecado. Entonces, lo primero que vamos a ver o lo primero que vamos a entender es y tener claro que la paga del pecado es la muerte. O sea, no podemos tratar de seguir adelante sin entender este concepto. Y es que Dios es un Dios justo. Y Dios ha establecido una serie de leyes, una serie de normas. Pero también, como Dios estableció una ley, también hay un castigo. Eso es lo que se llama la justicia de Dios. Y eso es uno de los atributos que Dios tiene. Uno de los atributos de Dios es que Dios es justo. Ahora, ¿qué significa que Dios es justo? Pues muy sencillo. Que Dios a cada uno le retribuye de acuerdo a sus actos. Y si hay una persona que transgrede los mandamientos, que transgrede la ley, pues la persona que transgrede la ley se merece, es culpable y es merecedora de una condena, de una penalidad, de una penalización. Lo mismo que sucede con las leyes aquí en la tierra. Si usted comete algún tipo de infracción, si usted comete algún tipo de algún acto que va en contra de la ley, pues usted será detenido, será juzgado por un juez y de acuerdo a la normativa, pues el juez dictaminará una sentencia en su contra, que puede ser una multa o puede ser una detención, puede ser ir a la cárcel. En algunos estados o en algunos países pues hay pena de muerte o hay cadenas perpetuas, pero bueno, pero eso va de acuerdo al delito que se haya cometido. Entonces, como decimos que Dios es justo, pues entonces el que cometió un delito pues tiene que pagar. Y el ser humano, el hombre, ha cometido una infracción. Y es que ha transgredido la ley. Todos hemos pecado.
La Biblia nos dice en Romanos que todos hemos pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que nos dice Romanos. Entonces, dice aquí en el primer versículo, no te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos. O sea, en otras palabras, lo que Dios le está diciendo aquí al pueblo de Israel es que no cante victoria. Eso es lo que Dios le está diciendo aquí al pueblo. No cante victoria. Ahora, ¿por qué el pueblo de Israel estaba cantando victoria? Mire, por muchas razones. Porque Dios les había prometido que les iba a dar una reprensión, que iba a venir un castigo, y pues el castigo no llegaba. Entonces, como el castigo no llega, ellos pues se levantan a alegrarse, a decir, no nos castigaron, mire, podemos seguir. Entonces seguían en su pecado, seguían en su desobediencia, seguían en su disolución y seguían alegres. Entonces dice aquí, Dios le dice aquí, no te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos. Y aquí nos da una razón, pues has fornicado apartándote de tu Dios. Aquí nos está dando los cargos. Aquí Dios le está dando los cargos al pueblo de Israel y con una palabra muy fuerte. Has fornicado apartándote de tu Dios. Cuando la Biblia aquí en estos contextos nos habla de fornicación, pues nos está hablando de adoración a otros dioses. Nos está hablando de idolatría a altos niveles. Ahora, recordemos esto, que dentro de los cultos idolátricos, pues estaba el tener relaciones sexuales con mujeres que se alojaban en los templos, que se estaban en los altares, porque ellos creían en el culto a la fertilidad, porque ese era más o menos el ritual al que ellos le sacrificaban o le daban su culto. Un culto a la fertilidad. Entonces, para que haya fertilidad, y digámoslo así, en terminología que puede utilizar la gente hoy en día, para la buena suerte. Para la buena suerte, entonces, tiene que tener una relación sexual para hacer un sacrificio, para hacer el sacrificio completo. Y eso se hacía en los altares, eso se hacía debajo de los árboles frondosos. Y claro, el tema de tener relaciones sexuales, pues es un asunto que da placer al ser humano. Entonces, todo el mundo lo hacía. Todo el mundo pues terminaba dedicándose a eso, a ese punto. Entonces dice, has fornicado apartándote de tu Dios. O sea, Dios compara una relación de fornicación o de adulterio con la idolatría. Has fornicado apartándote de tu Dios. Amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. En otra Biblia, en la TLA, me dice, has sido infiel a tu Dios, porque al ver tus cosechas, diste gracias a dioses falsos. O sea, Dios aquí le está haciendo unos cargos al pueblo de Israel. Adoraste a otros dioses, te entregaste en cuerpo, alma y espíritu a la adoración de otros dioses. Ahora, ¿qué consecuencias trae eso? ¿Qué consecuencias trae el hecho de desechar a Dios en nuestras vidas? ¿O qué consecuencias le traerá al pueblo de Israel el hecho de desechar a Dios? Vamos a mirar qué es lo que dice aquí en el capítulo 9. Entonces lo que nos dice en el versículo 2 es que la era y el lagar no los mantendrán y les fallará el mosto. O sea, en otras palabras, faltará el vino en tus graneros, el trigo en tus graneros y el vino en tus bodegas. Los campos no van a dar. Va a empezar a haber sequía. O sea que una de las consecuencias del pecado es la falta de sustento. Empieza la tierra a escasear. Empieza el sustento a escasear. Yo les dije que tenía una similitud con Deuteronomio capítulo 28.
Y aquí vamos a empezar a encontrarla. Luego nos dice en el versículo 3, no quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Asiria, donde comerán vianda inmunda. Y lo que nos dice aquí es, mire, que va a haber un exilio. Tal y como dice Deuteronomio 28 también. Dice, va a haber un exilio. O sea, ustedes aquí no se van a quedar. Y los voy a sacar de la tierra. Una de las cosas que también nos habla el Deuteronomio es que por el pecado Dios vomita a la gente de la tierra. Dios mismo se encarga de expulsarlos. Y eso es lo que Dios está diciendo aquí, cumpliendo lo que dice también la Torá en Deuteronomio 28. Otra de las consecuencias, no quedarán en la tierra. Habrá un exilio. Se van a tener que ir. Se van a tener que ir a sufrir. Se van a tener que ir a pasarla muy mal en una tierra extranjera. En una tierra que no es la de ustedes. Y eso es un fenómeno que hemos visto a lo largo de la historia. Mucho lo hemos vivido, lo hemos tenido que ver, porque por el mismo pecado la tierra ha escaseado. Por el mismo pecado de la tierra, por el mismo pecado de los mismos gobernantes, pues mucha gente ha tenido que irse de sus tierras, de sus naciones, a buscar otros trabajos, a buscarse la vida, digámoslo así, en otros países, en el extranjero, lejos de su tierra. Lo digo por experiencia propia, por los que hemos tenido que salir de nuestra tierra, de nuestro territorio, para ir y buscar sustento en otros lugares del mundo, lejos de nuestra tierra. Y eso es lo que dice aquí. Ahora, cuando la Biblia nos habla de exilio, también vamos a mirarlo en un sentido ya más profundo. Y es que el pacto de Dios era con la tierra de Israel. O sea, la tierra de Israel, la tierra física, el pacto era con la tierra. También tenía que ver con la tierra. Y Dios les dice, aquí no se van a quedar. Porque en esa tierra estaba la presencia de Dios. O sea que cuando hablamos de exilio, estamos hablando de que el hombre se va de la presencia de Dios. Está lejos. Acuérdese la historia del hijo pródigo. El hijo que se fue a una provincia apartada, lejos, muy lejos de su padre. O sea, lejos de los territorios, lejos de la cercanía, de la influencia de su papá, donde nadie conociera ni a su papá ni a la familia para él ir, mejor dicho, él se fue lo más lejos posible. Quiso irse lo más lejos posible, lo más apartado posible. Y eso es lo que Dios nos está diciendo aquí. Que si el hombre persiste en pecar, se va a ir muy lejos. Se va a tener que ir muy lejos. Luego nos dice, versículo 4, no harán libaciones, ni sus sacrificios les serán gratos. Como pan de enlutado les serán a ellos. Todos los que coman de él serán inmundos. Será pues el pan de ellos para sí mismos. Ese pan no entrará en la casa de Jehová. Y eso nos habla de que se acaba la adoración, se acaba la comunión. Y eso es una de las cosas que suceden cuando el hombre se aleja de Dios. Se rompe la comunión. Deja el hombre o deja la persona de adorar al Padre, de tener una adoración, de tener una entrega delante de Dios. Se rompe la comunión. Y dice aquí, no harán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios les serán gratos. Aunque haya algún acercamiento, digámoslo así, mientras el hombre persiste en pecar, eso no será grato para Dios. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Aquí nos está dando en este pasaje de Oseas 9 consecuencias
de la desobediencia, consecuencias de la persistente infidelidad hacia Dios. Recuerde siempre la causa. La causa está en el primer versículo. El apartarse de Dios. Has fornicado apartándose de Dios. Luego nos dice, ¿qué haréis en el día de la solemnidad y en el día de la fiesta de Jehová? Dios aquí hace una pregunta. Le hace una pregunta al pueblo de Israel. ¿Qué haréis en el día de la solemnidad y en el día de la fiesta de Jehová? Recordemos que el reino de Israel se apartó tanto de Dios que instituyó su propio calendario, instituyó sus propias fiestas, instituyó su propia religión. Pero de alguna manera por ahí, por los laditos, pues seguían recordando, seguían haciendo mención del calendario bíblico que Dios había instituido. Entonces, claro, de alguna manera ellos seguían como recordando las fiestas solemnes. Ya le hemos dedicado en este canal mucho tiempo de estudio de lo que significan. Y básicamente lo que podemos encontrar en las fiestas solemnes es entender que es adoración a Dios, reconocer a Dios, reconocerlo como el único sustento, como el único Dios, como el que les da la vida, el que les da todo. Pero y si hay otros dioses, también, si había otros dioses dentro de su concepción, digámoslo, dentro de la concepción religiosa de Israel, pues eso Dios no lo puede soportar. Entonces Dios pregunta, ¿qué haréis? O sea, ¿qué van a hacer en el momento de las fiestas solemnes? O sea, ya no pueden celebrar ninguna fiesta. Quedan totalmente invalidadas. No tienen ya como ningún sentido. ¿Sabe por qué? No es que no tengan sentido, no. Es que como están adorando a otros dioses, como están atribuyéndole a otros dioses su gloria, como le están dando las gracias a los Baales, al becerro, a Astarte, a la reina del cielo, o sea, están dándole las gracias a ellos. Entonces Dios les está preguntando, pues entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Ya no pueden celebrar. Ya no pueden celebrar. Y entonces aquí Dios le está diciendo, consecuencia del pecado en el exilio, ya no podrá celebrar ninguna fiesta solemne en honor a Dios. Porque aquí, dice el versículo 6, se fueron ellos a causa de la destrucción. Egipto los recogerá, Menfis los enterrará, la ortiga conquistará lo deseable de su plata y espino crecerá en sus moradas. ¿Sabe cómo se llama esto? Agobio. Una de las consecuencias que vive una persona separada, alejada de Dios, es que vive agobiada. Vive agobiada. Y aquí lo vemos. Se fueron ellos a causa de la destrucción. Egipto los recoge. Recordemos que Egipto representa la aflicción del pecado. Usted lo puede ver, lo puede visualizar en el capítulo 1 del libro del Éxodo. El capítulo 1 nos menciona que se levantó un faraón que no conocía a los hijos al pueblo de Israel y los empezó a atiborrar con impuestos, les empezó a elevar sus niveles de trabajo, le puso alguaciles que estuvieran ahí pinchándolos para que trabajaran y trabajaran y trabajaran más y más y más y más. O sea, no los dejaba ni respirar, ni siquiera comer. En otras palabras, agobiados. Eso es Egipto. Egipto es esclavitud. Esclavitud al pecado. Y Menfis, dice, y Menfis los enterrará. Menfis es la capital de Egipto. La ortiga conquistará lo deseable y espino crecerá en sus moradas. En tus ciudades y en tus tesoros crecerá la maleza y los espinos. Eso es lo que está hablando. Maleza y espinos. Agobio total. Agobio total. Otra de las consecuencias que viene
a causa del pecado y de la rebelión y alejarse de Dios, viene en el versículo 7. Vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución, e Israel lo conocerá. Necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu, a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. Atalaya es Efraín para con mi Dios. El profeta es lazo de cazador en todos sus caminos. Odio en la casa de su Dios. Y esto tiene que ver con el menosprecio a los siervos de Dios. Se aleja de Dios. Primero es que empieza a llegar lo merecido. Empieza a llegar lo merecido. Lo que se ha sembrado, eso se empieza a recoger. Pero empiezan a decir, empiezan a llamar a los profetas, a los pastores, a los siervos de Dios, los empiezan a llamar tontos, los empiezan a llamar locos, los empiezan a insultar. Esos pastores, a los que están llamando tontos, a los que están llamando locos, a los que están insultando, fueron enviados para avisar del peligro. Mire lo que dice la versión TLA. Y con esto podemos entender un poquito el contexto de este versículo, de estos dos versículos, el 7 y el 8. Dios dijo, pronto entenderás, Israel, que ya ha llegado el día en que te daré tu merecido. Tan grande es tu maldad y tan exagerado es tu odio, que llamas tontos y locos a los profetas que te he enviado. Los envié para avisarte del peligro, pero tú les tendiste trampas. Ni en mi propio templo les ocultaste tu gran odio. Eso es lo que está hablando. O sea, se levanta un odio hacia las cosas espirituales, un odio tremendamente fuerte hacia las cosas de Dios. Y concluye el versículo 9 diciendo, llegaron hasta lo más bajo en su corrupción. Llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabaá. Ahora se acordará de su iniquidad, castigará. O sea, perversión total. Perversión total. Y eso es muy parecido a lo que Dios nos habla en Romanos capítulo 1. Eso es muy parecido a lo que Dios nos dice en Gálatas 5, cuando nos habla de los frutos, de las características del hombre carnal. Y termina diciendo, orgías y cosas semejantes a estas. O sea, cuando un hombre, una mujer, una persona llega a estos niveles, a los niveles de borracheras, a los niveles de orgías y cosas semejantes a estas, es porque ya entra en un nivel de depravación total, de degenero total en su vida. O sea, ya se abandona a este punto. Y eso es lo que nos dice aquí en el verso 9. Llegaron hasta lo más bajo de su corrupción. O sea, más bajo ya no se puede caer. Y estamos hablando de esto, o sea, de lo que nos dice Gálatas 5. Recuerde lo que dice Gálatas 5 y lo que dice Romanos 1. O sea, un nivel de depravación que ya más bajo no se puede caer. Hasta hombres con hombres, mujeres con mujeres, hasta sexo con animales, hasta, mejor dicho, lo inimaginable puede llegar a pasar aquí. Lo más bajo de su corrupción. Y dice, como en los días de Gabaá, ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Castigará su pecado. Entonces miremos que aquí Dios les está diciendo. Más adelante dice en el versículo 10 que ellos, dice, como uvas en el desierto allá Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. ¿Cuál es la referencia con Baal peor? Recordemos que en el libro de Números nos encontramos que una de las formas como hicieron caer al pueblo de Israel fue enviándole mujeres. Acuérdese, eso está al final del libro de Números, capítulo 25, 26, por ahí. Dios les envía,
el enemigo, ese rey malo, les envía un grupo de mujeres sacerdotisas para que vengan y los seduzcan, para que ellos se metan con ellas, para que ellos forniquen con ellas y adoren a Dios. Y así empezó a haber una mortandad, una, una serie de muertes, y así diezmar y acabar con el pueblo de Israel. Eso era Baal peor. O sea, a través de esa fornicación, ellos terminaron adorando a otro Dios. Y eso les trajo un castigo. Y eso de eso es que está bien, que está hablando aquí. Dice que la gloria de Efraín volará cual ave, de modo que no habrá ni nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. O sea, la gloria de Efraín no se van a reproducir. Entonces miremos que aquí hay una cantidad de consecuencias. Y en el versículo 14 hay una oración. Dice, dales, oh Jehová, lo que les has de dar. Dales matriz que aborte y pechos enjutos. Esto es una oración que hace Oseas. Ahora, aquí uno se puede preguntar, pero ¿por qué razón un profeta puede orar así? ¿Por qué razón un profeta puede orar de esa manera? Mire, una razón muy sencilla. A Oseas le dolía en su corazón el pueblo alejado de Dios. Al profeta, al siervo de Dios, le duele hasta lo más profundo un pueblo que cada día peca más y más y más y más. Entonces, quizá le pregunta al Señor, Señor, no permitas que nazcan más. ¿Sabe por qué? Porque entre más nazcan, más pecadores van a haber. Ese era como el punto de vista. Dales, oh Jehová, lo que les has de dar. Dales matriz que aborte y pechos enjutos. Y eso es una de las consecuencias también que vienen como el pecado, para el pecado. La mortandad, la mortandad, la mortandad. Ahora dice el verso 15, la respuesta de Dios. Toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Allí pues les tomé aversión por la perversidad de sus obras. Los echaré de mi casa, no los amaré más. Todos sus príncipes son desleales. Efraín fue herido, su raíz está seca, no dará más fruto. Aunque engendren, yo mataré lo deseable de su vientre. O sea, en otras palabras, Dios está decepcionado con su pueblo. Y aquí lo dice, toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Dice en el versículo 15 en la traducción del lenguaje actual, ustedes los israelitas llegaron a Gilgal y cometieron toda clase de maldad. Por eso he dejado de amarlos y los echaré de aquí. Ustedes son tan rebeldes como lo fueron sus jefes. Por eso he dejado de amarlos. Y aquí hay una palabra que aparece en el versículo 15. Por la perversidad de sus obras, los echaré de mi casa. No los amaré más, porque son desleales. O sea, aquí Dios está dándole al pueblo de Israel una sentencia. Y aquí y hay una realidad. Ellos llegaron hasta lo más bajo y no hay un arrepentimiento verdadero. Cuando hay tanta perversión, cuando hay tanta bajeza, cuando hay tanto nivel de maldad en los corazones, pues Dios simplemente trae un juicio. Dios trae un juicio. Ahora, recordemos esto siempre. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo. Entonces usted puede preguntarse, a lo mejor se estará preguntando, pero ¿cómo Dios puede traer un juicio sobre las personas si se supone que Dios es amor? Claro, Dios es amor. Es la esencia de Él. Dios es amor. Y ese es uno de sus atributos. Pero también uno de los atributos de Dios es que Dios es misericordioso. Y Dios perdona. Pero ¿a quién perdona Dios? Vamos a ser claros en esto. Dios perdona al pecador que se arrepiente. Y eso lo tenemos que tener muy claro. El pecador que se arrepiente, el pecador que reconoce sus pecados y toma la decisión de volver atrás en su camino, en su maldad, entonces Dios le perdona y le da una nueva oportunidad. Pero al pecador que no se arrepiente, al pecador que insiste en su maldad, al pecador que sigue
cavando el hoyo a pesar de que se está hundiendo y que no tiene salida, pues vienen unas consecuencias por el pecado. Y eso es lo que mucha gente quizá no entiende y no comprende. Dios es Dios misericordioso y perdona al que de todo corazón se arrepiente. Dice el último versículo del capítulo 9, mi Dios los desechará, porque ellos no le oyeron y andarán errantes entre las naciones. Mire, y esto es una de las cosas que nosotros como hijos de Dios tenemos que tenerlo en cuenta. Dios mismo se encargó de que esas 10 tribus fueran exiliadas, fueran llevadas lejos, muy lejos, y se perdieran. Dice, y andarán errantes entre las naciones. ¿Qué significa esto? Significa que a lo mejor usted y yo descendemos de esas tribus. Hay mucha gente que a lo mejor pertenece a esa descendencia de Israel y no lo sabe. Una de las cosas que tenemos que entender es que en cuanto al exilio de estas 10 tribus perdidas de Israel, es que Dios dispersó, envió o permitió que todos los habitantes de Israel fueran enviados al exilio, y todos esos millones y millones de personas quedaron regados por todas partes. Ahora, esos millones y millones de personas en algún momento digamos así, se reprodujeron, tuvieron hijos, tuvieron familia, tuvieron una descendencia. Y imagínense cuánta descendencia ha salido de esas personas que fueron exiliadas por todo el mundo. Mucha gente. A lo mejor usted y yo descendemos de alguna de estas tribus que se perdieron. No lo sabemos. Puede ser que sí. Puede que a lo mejor usted descienda de la tribu de Manasés o de la tribu de, yo qué sé, de Dan o de Neptalí, de alguna de ellas. Y no lo sabemos. Pero dice que andarán errantes entre las naciones. Pero Dios un día va a recoger. Dios un día los va a traer. Ahora, muchos hemos despertado también. Muchos en el mundo hemos despertado y el amor por Dios se ha levantado en nuestra vida. Y Dios ha perdonado, hemos reconocido el pecado. Y Dios ha perdonado el pecado. Y ahí es donde viene el punto. Dios en algún momento traerá a su pueblo. Dios en algún momento lo recogerá. Y unificará todo Israel. Y llegará el momento en que cuando todo eso pase, cuando el pueblo de Israel sea reivindicado, cuando todas esas tribus sean devueltas a su estado original, es una de las situaciones que va a ser de los requisitos que se tienen que cumplir para que venga el Mesías, para que venga el Señor. La reunificación del pueblo de Israel, la aparición de estas tribus perdidas. De momento, Oseas capítulo 9 nos está dando unas consecuencias. Es tiempo de arrepentimiento, es tiempo de reconocer el pecado y arrepentirnos de corazón, con todo nuestro ser. Que el Señor perdone y limpie nuestras vidas y todo nuestro espíritu, todo nuestro ser. Padre Santo y Poderoso, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias por darnos, Señor, vida una vez más. Gracias por escogernos. Gracias por mostrarnos, Padre Santo, el camino por el que debemos andar. Padre, en esta mañana nosotros venimos delante de ti a reconocer que hemos fallado, a reconocer que hemos pecado, a reconocer, Señor, que de alguna manera hemos desobedecido tus mandamientos. Tu palabra nos dice, nos enseña en la carta a los Romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
Padre Santo, ayúdanos a levantarnos, a reconocer cada día que hemos pecado, que hemos fallado, Señor, pero también a reconocer que solamente a través de la sangre de Jesús podemos tener perdón, de que solamente a través del sacrificio de Cristo en la cruz, nuestra vida es perdonada, es limpiada y es renovada. Padre Santo, en esta mañana, nosotros nos consagramos a ti. En esta mañana, Señor, nosotros, tus hijos, consagramos nuestras vidas en tus manos. Consagramos en tus manos nuestro corazón. Y te pedimos, Padre, que hoy limpies, que no nos deseches, que tengas misericordia, Señor, de nosotros. Ayúdanos cada día, Señor, a mirarte a ti. Ayúdanos cada día, Señor, a adorarte solamente a ti. Ayúdanos cada día, Padre, a servirte y a amarte y a cumplir con lo que dice tu palabra en Deuteronomio 28. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Padre Santo, ayúdanos hoy a obedecer tu voz, a oír tu voz y a poner por obra todos tus mandamientos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.